Permítame un segundo. Acompáñame. Adelante. Gracias. Tome asiento, voy a informar. Gracias. Buenos días. Mucho gusto. Soy la institutriz Julia Septién. Un placer. Tenga la bondad de sentarse. Tengo excelente información acerca de usted. Entiendo que se trata de cuidar a una niña enferma. No exactamente. Mi hija sufrió un ataque de meningitis hace 2 años y nunca se recuperó. Su médico dice que aún no es buena idea llevarla al colegio. Usted tendría que sustituir esa educación. Sí, ya, comprendo. No quisiera abrumarla con más recomendaciones, solo quiero prevenirla. Mi hija actúa a veces de un modo anormal. ¿Anormal? Señorita Julia, no puedo ocultarle la verdad. Existe el peligro de que mi hija esté trastornada de sus facultades mentales. ¿Cambia eso su decisión acerca de quedarse? Todo lo contrario. En cuanto a sus honorarios, usted misma los va a fijar. Ahora viene Fabián para tomar su equipaje y mostrarle cuál será su nueva habitación. De acuerdo. ¡Fabián! Por favor. Con permiso. ¿Y se va a quedar por mucho tiempo? Sí, eso creo. Usted va a ser la que va a cuidar a la señorita Silvia, ¿verdad? Sí, de hecho, me gustaría conocerla. ¿Sabe usted dónde se encuentra? Sí, en el jardín. Ahorita que le muestre su habitación puede buscarla, pero no creo que la encuentre. Se esconde en lugares más increíbles. Sí. Silvia. ¿Quién eres? Julia, tu nueva institutriz. ¿Tengo que volver a casa ya? No si no quieres. ¿Qué haces allí? Estaba jugando con Hugo, pero se fue. ¿Quién es Hugo? Mi amigo. Bueno, otro día me lo presentarás y seremos 3, porque yo también quiero ser tu amiga, Silvia. No, yo no quiero ser tu amiga y no te quiero en mi casa. Vete. Lamento no serte simpática, pero de todas formas me quedaré. Alguien tiene que cuidar de ti. Hugo me cuida y no necesito de nadie. Tal vez, pero tendrás que demostrarlo. Mientras tanto, ven, vayamos a casa. Tenemos mucho de qué hablar. Pero tienes que darle una oportunidad a Silvia. Con el tiempo se va a acostumbrar a ti. Por ahora, perdónala si de repente es grosera contigo. Buenas tardes. Pase, tenga la bondad. Quisiera presentarle a mi esposa, Mariana. Mucho gusto. Encantada. Siéntese. Gracias. No imaginaba a la madre de Silvia tan joven. No, no lo soy. Eugenio y yo tenemos apenas unos meses de casados. Sí, la madre de Silvia murió hace algunos años. Sí, comprendo. Lo siento. ¿Cómo le fue en su primera entrevista? No, muy bien. A su hija no le agradó la idea de tener una institutriz. Por lo demás es inteligente y muy despierta. La encontré jugando al escondite. Con Hugo. Sí, le hace bien la compañía de ese chico, así que se sienta menos sola.
¿He dicho algo indebido? No, yo también creo que Hugo podría ser una buena influencia en mi hija. El único problema es que Hugo no existe. ¿Qué tal, Silvia? Ah, ahí estás. No te había visto en todo el día. Voy a ordenar que sirvan la cena. Pasemos al comedor. Mañana seguiremos hablando del asunto. No me gusta este libro. Hubieras traído tu libro de cuentos. No puedo, se lo presté a Hugo. Buenos días. Perdonen que les interrumpa, pero Silvia tiene que ir al médico hoy. Ah, no se preocupe. Silvia, ve a arreglarte. Señor Rubalcaba, Dígame. ¿no ha pensado que tal vez está cometiendo un grave error? ¿Por qué lo dice? ¿Y si Hugo no fuera una fantasía? Si fuera un niño que viene a visitar a Silvia y que... Señorita Julia, tiene usted toda la mañana libre. En el jardín, al lado de los columpios, hay una colina abandonada. Visite ese lugar, se lo ruego. Resolverá muchas de sus dudas. Según yo sé, tiene más de 5 siglos. Ya estaba aquí cuando compré la casa. El antiguo propietario la trajo de Europa, de Austria, me parece, ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que yo la viera? para que conociera usted a Hugo. Desde que llegamos a esta casa surgió esa extraña amistad, digamos. Y desde entonces esa estatua es lo más importante del mundo para Silvia. ¿Qué me causó tanta risa? Oh, perdóneme, es que me siento un poco tonta. Estaba tan preocupada. ¿Cree usted que no hay razón para estarlo? En absoluto, los niños inventan cosas todo el tiempo, se creen piratas, exploradores. No hay razón que indique desequilibrio. Pero sí lo hay cuando se trata de una obsesión tan definida. Todo niño que juega a ser pirata sabe en el fondo que no lo es. Cuando las niñas hablan con sus muñecas saben que no están vivas. Por supuesto, y a Silvia le pasa lo mismo. Desgraciadamente no es así. Y ella misma se lo demostrará muy pronto. Eugenio, ¿no has pensado en la posibilidad de entrenar a Silvia en la No, eso no. Perdón. Muy bien. Muy bien. Esta vez no tuviste ningún error. ¿Puedo irme entonces? No te gusta estudiar, ¿verdad? Sí, pero tengo que ir a ver a Hugo. ¿Vas a buscar esto? ¿Te lo dio él? No, lo encontré cerca de la colina. Yo también quería ir a conocer a Hugo, Silvia. ¿Por qué no quieres que yo conozca a Hugo? Porque te reirías de mí, como ella. Mariana. Ella solo quiere ser tu amiga, te quiere mucho y es la esposa de tu papá y se va a quedar aquí siempre. ¿Será como tu mamá? No, yo no quiero. Silvia, tienes que aprender a respetar las decisiones de tu padre. Eso va a pasar y tú no puedes evitarlo. Hugo sí puede. Ve a jugar. ¿Puedo ir a la vieja casa del árbol? ¿En dónde queda eso? Hasta el fondo de la casa.
Entonces tendría que ir contigo. Yo quiero que vengas. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Bueno, vamos entonces. ¡Silvia! Ayúdame, no puedo bajar, tengo miedo. ¡Silvia! ¿Qué haces allí? No, Hugo, no, no quiero. Ven, Silvia. Dame la mano, con cuidado. Con cuidado. ¿Estás bien? Sí, ya pasó todo. ¿Por qué subiste? Porque estabas en peligro. ¿Sabes, Silvia? Hace muchos años yo tuve una hija como tú. Y la perdí. ¿Qué te pasó? Eso te lo contaré otro día. ¿No preferirías que Hugo estuviera en otro lugar? A Hugo le gusta este lugar. Pero es muy triste. Ni siquiera hay flores. Cuando yo las quiero, él las hace crecer. ¿Sabes? Me gustaría tener un amigo así. Se lo diré. Bueno, vamos a casa que tu papá debe estar impaciente. Adiós, Hugo. ¿De qué te ríes? Hugo dice que me trajeron un regalo. Bueno, vamos a ver si es verdad. Carlos, pensé que no vendrías. No fue fácil, te lo aseguro. ¿Y el teatro? Está suspendido todo. En cuanto supe que la temporada se cancelaba, pensé en ustedes. Hice las maletas y aquí estoy. No saben cuánto necesitaba estos patrocinios. Te lo vas a pasar muy bien, te lo aseguro. ¿Y Silvia? Ah, está muy bien. Ahora tiene una nueva institutriz. ¿Y Hugo? Sigue viviendo con nosotros. Silvia, ven aquí, llegó tu padrino. Ah, mi pequeña Silvia. Me has haber extrañado mucho, ¿no? Señorita Julia, perdón usted mi descuido. Permítame presentarle a Carlos, el padrino de Silvia. Usted debe ser la nueva institutriz de Silvia. Así es, Julia Septién, mucho gusto. El gusto es mío. Por favor, acomódense. ¿Y usted también se dedica a la industria? Lo que usted quiere saber es si yo también soy millonario. Pues no, tengo un empleo honrado. Soy pintor y escenógrafo de teatro. Ya que no lo parece, tiene talento. Los empresarios no deben reconocerlo. Ah, casi lo olvido. Silvia. Toma, para que no me extrañes cuando yo no esté. Gracias. ¿De Rusia? Moscú. ¿Polonia? Varsovia. ¿De Alemania? Berlín. ¿De Austria?
¿Dónde está Austriana? Aquí. ¿Dónde está Holstenborg? ¿Cómo dijiste? Holstenborg. No sé, ni siquiera sabía que existiera. Hugo nació ahí. Ah, ya veo, Hugo. Debe ser un lugar muy bonito. Sí, pero la gente era muy mala. Ay, qué feo. ¿Y qué fue lo que los hizo cambiar? Nada, se murieron todos. Bueno, no es una historia muy bonita, pero sí muy interesante. Bueno, te prometo averiguar de dónde es o dónde estuvo ese lugar. Holstenborg. Ese. Bueno, y la clase ya se acabó. Puedes irte a jugar. Ah, Silvia, lleva tu muñeca. La perdí. ¿Cómo? La perdí, no la encuentro, no sé dónde está. Silvia, no puede ser. Tienes que buscarla. A tu padrino le disgustaría saberlo. La buscaré, pero no la voy a encontrar. Mariana, ¿estás bien? Pero no tienes nada. ¿Qué pasó? Pero la mano no había sentido algo así, es como si me hubieran clavado un puñal. ¿Todavía te duele? Ya se pasó. Un calambre, seguramente. Sí, yo creo que sí. Holstenborg. Está perdiendo su tiempo, señorita Julia. Los niños inventan palabras o repiten las que han oído. Sí, pero no un nombre tan complicado ni con esa precisión geográfica. No hay tal precisión, lo más probable es que... Aquí está. Holstenborg. Población austriaca de 15.000 habitantes. Famosa por el nombre de ese convento durante la Edad Media. Los bombardeos alemanes la hicieron desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía se aprende algo nuevo. Ella dijo que todos habían muerto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo sigue su esposa? Mejor, le puse una inyección de novocaína. No me explico qué es lo que le pudo haber pasado. ¿Alguna luxación? No, es imposible, solamente estaba leyendo. ¿Les parece si vamos a comer? Le iré a preguntar a Mariana si está en condiciones de acompañarnos. Pues no, nunca he estado en Austria. No recuerdo exactamente por qué, pero esa vez tuve que regresar de Europa repentinamente. ¿Por qué me lo preguntan? Ah, bueno, es que Silvia hizo mención de una población austríaca y pensé que usted se la había nombrado. Pues no, no fui yo. No comprendo de dónde saca Silvia tanta cosa rara. Bueno, tal vez la leyó de algún cuento. Mi pierna. ¿Estás bien, Mariana? No, me duele mucho la pierna. ¡Fabián! Sí. Llame al doctor Vieira. Enseguida. ¿Qué te pasa? Tranquila. Seguramente el próximo año regresarás al colegio y tendrás muchos amigos. Yo quiero quedarme en esa casa siempre. Vendrás aquí en las vacaciones. Pero todo el mundo tiene que ir al colegio. ¿Para qué? Hugo nunca fue a la escuela y él lo sabe todo. Silvia. ¿No me crees? Bueno, dices cosas difíciles de creer. Tú no lo sabes porque eres muy joven, pero han habido muchos hombres que han dedicado toda su vida a estudiar. Y sin embargo no lo saben todo. Ningún hombre, aunque viviera 1000 años, podría aprender tanto. Aunque tuviera un libro mágico. Desgraciadamente no hay libros mágicos. Hugo se va a enojar contigo y él te puede convertir en una araña. ¿De verdad? Entonces, lo mejor será creer en los poderes maravillosos de ese libro. ¿Y de qué trata? De magia negra. Magia negra. Eso sí es un libro interesante. Yo no le veo la gracia por ninguna parte. Tú y tu manera de tomarte la cosa en serio. Es que no hace lógica que una niña de su edad esté hablando acerca de magia negra. Eso lo discutiremos después. Ahora quisiera saber algo más sobre Hugo. Pues, según Silvia, Hugo es el hijo de un brujo temible y poderoso que murió hace 700 años. En Holstein. Por supuesto.
Él había encontrado la forma de vencer la muerte y sabía que podría resucitar 1000 años después, pero lo único que le preocupaba era que su maravilloso libro de magia se perdiera o lo destruyeran en ese lapso de tiempo. Entonces decidió construir una estatua. No, la idea es mucho más horrible. Antes de morir, el brujo puso el libro en manos de su hijo y lo convirtió en piedra. Entonces, Hugo es hijo del brujo. ¿Sí? Y su misión es proteger ese libro hasta que su padre resucite. Ahora ya no te hace tanta gracia, ¿verdad? Reconozco que la historia tiene una increíble coherencia, nada de infantil. Pero, ¿por qué no pensar que alguien se lo contó así? No, de eso estoy segura. Tiene usted que escucharlo. Todo esto es muy extraño. Silvia. Tan horrible, tan cruel. Ahora entiende Eugenio. No cabe duda de que Silvia está trastornada. No, Carlos. Ningún cerebro por trastornado que esté puede inventar cosas semejantes. Alguien tuvo que haberle contado a Silvia que la brujería... Julia, ¿no está yendo usted demasiado lejos? Esto es brujería. ¿Por qué no pensar que esa niña quiso jugar remedando algo que vio? Esto no es un juego. Y ha tenido consecuencias espeluznantes. ¿Consecuencias? Creí que usted lo había pensado ya, pero... esta pañoleta es de Mariana. ¿Usted cree que los dolores que ha tenido... Vea dónde están clavadas las agujas. Esto no puede ser una coincidencia. Me gustaría tener un argumento para rebatirla, pero simplemente no lo encuentro. Dígame, ¿qué debo hacer? Por el momento, no decirle nada a Eugenio. La alarmaríamos. Primero hay que saber qué hay en el fondo de todo esto. ¿Y quién nos lo va a decir? Silvia. Ya llegué. Muy bien. Toma, ahora vas a resolver todas estas operaciones. No, no la habías perdido. La encontré en el jardín. Pensé que te daría gusto. Tómala. No, ya no la quiero. ¿Pero por qué? A ti te había gustado mucho cuando te la regalaron. Anda. No, ya no la quiero. Pero de todas maneras, me gustaría que te volviera a ver el médico. No es necesario, me siento perfectamente. ¿Se imagina, Julia? Esta mañana me sentía morir. Tomé la medicina y como nueva. No sabe cómo me alegra escuchar eso. Estaba muy preocupada por usted. ¿Por qué no vamos al jardín? Para que te dé un poco el aire. No seas tonto, búscamelo perfectamente. ¿Qué le dijo Silvia sobre la muñeca? No quiere ni mencionarlo. Pero yo sé que fue ella. Silvia, ¿qué estás haciendo? Jugando. ¿Con la sal otra vez? Te advertí que si lo volvías a hacer te acusaría con tu papá.
Nena, con azar no se juega. ¿Por qué siempre tiene que ser con esto? Nadie hace cosas tan extrañas. Mira, si me dices la verdad, tal vez te dejaré usar la sal esta vez. ¿De veras? Te lo prometo. Quería revivir a mi ratón. Silvia, está muerto. Pero va a revivir. ¿De dónde sacas tantas tonterías? Cuando un animal se muere, es para siempre. No, no es verdad. No se puede contigo, Silvia. Mira, te dejaré usarla esta vez, pues después vendré a limpiar todo esto. Usted tiene la culpa, Julián. Desde el primer día que notó que la fiesta estaba perdiendo, debió avisarme. Yo sabía que era niña, pero no creía que el señor la castigara. Bueno, pues ahí está el resultado. Ahora no solo no lo toma en serio, sino que aparte se está dando el lujo de asustarlo. Pero señor, yo vi al ratón ese. Estaba muerto ayer en la tarde. Pero Fabián, ¿que no se da cuenta que se trata de otro animal igual? No, estoy seguro. Era el mismo. Era el mismo ratón. Fabián. No, Fabián, es el por favor, mismo. está usted muy alterado. Por favor, venga, le voy a dar una pastilla. ¿Qué te parece? Que tu hija es adorable y tiene un magnífico sentido del humor. No, Carlos, no me agradan nada esas familiaridades con la servidumbre. ¿Sabes que aquí hay algo muy extraño? ¿Que tú también piensas que el bicho ese volvió a la vida? No, creo que no. Me refiero a esos símbolos. Son garabatos infantiles. Tal vez. Aún así me gustaría que los vieras Teres, un amigo mío que estudia etnología. Es experto en magia y ciencias ocultas. ¿Tú crees que voy a hacer el ridículo con ese hombre? Eugenio, en cuanto todos sepamos que esto no tiene ninguna importancia, vamos a dormir más tranquilos. Sobre todo Mariana. ¿Dónde vive tu sabio? Al hombre siempre le ha interesado lo oculto. Es un curioso insaciable. ¿Pero usted cree en la magia? No se trata de creer o no, mi amigo. El hombre se encuentra ante hechos inexplicables que debe aceptar. Pero en el fondo todo tiene una explicación científica. Así lo creemos. Sin embargo, mientras no demos con ella, magos y brujos seguirán existiendo. Tal vez sea una tontería, pero quería saber tu opinión acerca de esto. ¿Te dicen algo? Sí, son símbolos muy en uso en la Europa de la Edad Media. ¿Pero tienen alguna importancia? Depende. Hoy en día ninguna, pero hace siglos gentes fueron quemadas vivas por dibujarlos. Nos gustaría saber si ese tiene algún significado en específico. No lo sé, es una especie de conjuro. Cada uno de estos símbolos representa el nombre de algún espíritu maligno por sí mismo, en especial el del centro. ¿Cuál es su nombre? No puedo decírselo. Por favor, no me creas supersticioso. Este símbolo no tiene nombre. La brujería tiene normas muy específicas, mi querido Carlos. Los nombres prohibidos no se podían escribir de cualquier manera. Se escribían usando elementos mágicos. ¿Cómo cuáles? Hay muchos. El agua, el fuego, la sangre, la sal. ¿La sal? Durante mucho tiempo se creyó que la sal representaba la esencia misma de la vida. Lo que no nos ha dicho es si ese símbolo pertenece a alguna religión. Bueno, hace mucho tuvieron su origen en religiones y cultos de Oriente. Luego se deformaron y se relacionaron con divinidades perversas. Al cabo dieron lugar a lo que hoy conocemos como magia negra.
Eugenio. ¡Mariana! ¡Mariana! Siento que voy a volverme loca. Me duele mucho haber fracasado con tu hija, pero no puedo. Tal vez sí, debí tolerar más esta fantasía de Hugo, pero no puedo dejar de pensar en él, solamente sueño con él. Quiero irme de tu casa, Eugenio. No, antes que eso voy a hacer añicos esa estatua. Perdón. Si me permiten, aquí es donde intervengo yo. No hay necesidad de hacer tonterías. No veo por qué destruirla. Sería un crimen. ¿Crees que alguien quisiera comprarla? Como que ya tienes un comprador. Si la quieres es tuya, pero tienes que llevártela inmediatamente. En el pueblo puedes contratar un camión y gente para transportar la estatua. Voy a echar un vistazo. No sé con qué dificultades me puedo encontrar. Ojalá no tuvieran que hacerlo. Vamos, señorita Julia. No insista. Me hace sentir como un villano. No, usted no tiene la culpa, lo entiendo. Pero piensa en esa niña. Ya lo he hecho. Y en cuanto Hugo le haga falta, se va a refugiar en usted. No, nadie puede suplir el afecto de Hugo. ¿Puedo pedirle un favor? El que quiera. Que se lo lleven cuando ella no esté. Se lo prometo. Pero ayúdeme. Manténgala lejos de aquí. Se fue mi padrino. Sí, tenía cosas importantes que hacer. ¿Estás triste? No, estaba pensando en otras cosas. Porque habría de estarlo. Tranquila, Julia. Nadie se va a llevar a Hugo. Rubalcaba, dígame. Sí, teniente, diga. ¿Qué? No puedo creerlo. Tienes que ser fuerte, Mariana. Bueno, ahí quiero al pueblo identificarlo. No me pidas eso. No podría. Las autoridades piden 2 testigos. ¿Puedo servirle en eso, señor Rubalcaba? Sí. Sí, claro. Se lo agradecería muchísimo. Eugenio, ¿no has notado nada raro en este accidente? ¿Lo hay? Es que necesito expresarme. Hay alguien que está protegiendo los deseos de tu hija. No, no es así. Con Carlos, o sin él, yo prometí que esa estatua iba a salir de esta casa. Voy a arreglarme. ¿A qué hora quiere usted salir? Cerca de las 6. Con permiso. ¿Por qué no vienes con nosotros? No, prefiero quedarme. ¿Sola? Debo cuidar de Silvia. Tendré que hacerlo muchas veces. ¿Por qué no simplemente confiesas que tienes miedo? Sí, tengo miedo. El simple nombre de Hugo me causa escalofríos. Pero debo quedarme hoy. Pero mañana ya no va a haber estatuas ni libros de piedra en esta casa. Pero yo habré perdido el duelo con tu hija. Ella me ha hecho sentir el peor de los miedos y ella no debe saberlo, si no me perdería todo el respeto. ¿De verdad quieres quedarte? Sí, déjame hacerlo. ¿Se siente usted mal? Ya pasó. Fue una impresión horrible verlo así.
pienso que tal vez no fue muy buena idea haberla traído. Al contrario, ¿se imagina lo que hubiera pasado con Mariana? Señorita Julia, quisiera pedirle un favor. No le mencione a mi hija sobre la muerte de Carlos. Nosotros le diremos poco a poco. No hay necesidad de hacerlo. Ella ya lo sabe. ¿Le dijo usted algo? Me disgusta tener que decirlo. Pero ella fue la primera en saberlo. Casi lo adivinó. Eso es imposible. Señor Rubalcaba, tal vez algún día tengamos que aceptar que Silvia ha aprendido mucho de ese libro de piedra. Y comprendo su escepticismo, porque hay cosas que usted ignora. ¿Cómo cuáles? ¿Recuerda usted la muñeca que le regalaron a Silvia? Escúchame bien, Silvia. He tratado de comprenderte, de ser tu amiga, pero tú no has querido. A partir de ahora, no quiero que vuelvas a mencionar el nombre de Hugo nunca, ¿me entiendes? Sí. Vas a saber muy pronto quién soy yo. Mañana por fin se llevarán esta maldita estatua de esta casa y ni toda la magia de Hugo podrá impedirlo. ¡Vete, no te quiero! Eso ya lo sé, pero tienes que acostumbrarte a obedecerme. ¡Silvia! ¿A dónde vas? ¡Ven para acá! ¡Silvia! ¡Silvia! ¡Ven aquí! Señor, ¿Qué pasa, Fabián? no lo sé. No encuentro a la señorita Mariana ni tampoco a la niña Silvia. Con Hugo. Siga buscando, Fabián. Venga conmigo. ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Silvia! ¡Mira allá! ¡Mariana! ¡Mariana, mi amor! ¡Está muerta! ¡Silvia, qué pasó! Hugo. ¡No, papá, no! ¡Silvia, no! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, papá, no! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No, papá, no! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No, papá! ¡Silvia! 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 Esta misma noche nos vamos de la casa. El doctor Vieira dice que es lo mejor para Silvia. ¿Aún sigue inconsciente? No la he ido a ver, pero sí es lo que dice el doctor. Señorita Julia, lo mejor será que la vaya a ver y vaya empacando sus maletas. Sí, señor Rubalcaba. Don Eugenio, no encuentro a Silvia. No es posible. ¿Cree usted que haya vuelto a ir? Eso sería peligroso. Venga. ¡Silvia! 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 ¡Don Eugenio! Silvia.